Mientras tanto, saludamos a esta hora a Elisa Peláez. Ella es psicóloga, máster en neuropsicología y educación, y hoy viene a hablarnos acerca de la dislexia. Así que bienvenida. Gracias por recibirnos desde tu consultorio, desde tu casa. ¿Dónde estás? Mil gracias desde mi casa. Estoy estrenando bebé y tengo este cerebro que no coordino Pero, o a sea, comer. eso es normal, o sea, la etapa, uno cuando está con bebé recién nacido, realmente, bueno, lo sabes tú mejor que nadie, la cabeza hay veces pasa eso. No, pero eso de aquí en adelante. Eso viene ahora, de aquí en adelante. O sea, tú tranquila, prepárate para lo que viene. Elisa, no, bienvenida, de verdad, un placer que hoy nos acompañes precisamente para hablar de la dislexia. Tengo que admitir que es un término que he escuchado muchísimo, pero a profundidad no tengo ni idea de qué se trata o cuáles son, digamos, esos referentes para uno entender realmente qué es la dislexia. Súper, eso es realmente lo que pasa con la mayoría de las personas. Lo escuchamos demasiado. De hecho, puede que lo tengamos estigmatizado como algo incluso más complejo de lo que realmente es, pero es lo más común. La dislexia es la dificultad que tiene un cerebro para automatizar el proceso de la lectura, y muchas veces eso tiene consecuencias en la escritura. Y digamos que esa dificultad, el nuevo modelo que aborda la dislexia ha encontrado que esos cerebros, y tengo que decirlo en medio de la definición de dislexia, tienen algo que se llama un mar de oportunidades, un mar de fortalezas, y es que nos dificulta leer, pero tenemos un montón de fortalezas asociadas, y es las personas que conocemos que son geniales, que son brillantes, que tienen dislexia, que son muchos famosos y celebridades. Eso quiere decir que la dislexia no tiene ninguna relación con ningún tipo de discapacidad cognitiva ni nada por el estilo, es solamente por la forma y percepción de las letras. Eso quiere decir que las letras las ven al revés. Exactamente, digamos que no tiene nada que ver con la capacidad intelectual. Es más, para poder hacer un diagnóstico de dislexia se tiene que hablar de una persona que tiene unas muy buenas capacidades intelectuales y aún así no puede leer. Si la persona tiene una discapacidad intelectual, no lee por la discapacidad intelectual probablemente, y no tiene nada que ver con voltear las letras. Y digamos que aquí viene un concepto importante, y es que los seres humanos leemos digamos que el circuito que se recicla para leer se recicla a través de la estimulación auditiva, no tiene nada que ver con lo visual, y esa estimulación auditiva se aloja en un circuito neuronal que tradicionalmente se utiliza para aprender a ver las cosas en espejo, entender que esta mitad, si yo la tapo, es igual a esta. Eso lo utilizamos cuando nacemos para entender un poquito la parte visual del mundo, pero después no lo necesitamos. Entonces lo que hace el cerebro es que, como la lectura es una invención humana, la lectura no es como caminar, como un proceso que naturalmente se va a desarrollar, no hace parte del desarrollo, sino del aprendizaje. Entonces el cerebro recicla ese circuito, y como en ese circuito está la visión en espejo, todos los seres humanos, aprendiendo a leer y a escribir, invertimos las letras, porque hay un punto donde nos parece lo mismo la B que la D, la P que la Q. Lo que pasa es que las personas con dislexia permanecen más tiempo haciendo esos giros, porque como no se recicla la vía, sigue pasando lo mismo que le pasa a alguien que está empezando a aprender a leer. Bueno, vamos a aprovechar porque a través de nuestra línea de WhatsApp, ustedes saben que nos pueden hacer sus preguntas, inquietudes, aprovechando que hoy nos acompaña esta profesional en el área de la psicología y la neurociencia, y que puede darnos, digamos, nociones en este tema. Pues yo voy a hablar, yo siempre hablo como mamá, ¿cierto? Porque pues ya uno teniendo experiencia. Ya uno siendo mamá. Aprovechemos. Y tengo a Vicente, tiene 6 años y está en un proceso, obviamente, de aprender a leer. Y aquí voy ligada porque obviamente todavía confunde, Sí, obviamente, las letras, las vocales, de hecho, unirlas y demás. Hace la A con la rayita al revés. Entonces, ¿en qué momento se puede diagnosticar la dislexia? Miren, la dislexia como diagnóstico uno la puede hacer cuando ya ha habido instrucción de la lectura, la instrucción ha sido adecuada, que eso es otro punto importante, y es que ya sabemos que no leemos con la memoria. Antes nos enseñaban a leer memorizándonos el abecedario, cómo se llamaban las letras y cómo, pues, y memorizar cómo se veían juntas. Hoy lo hacemos a través de la decodificación de los fonemas, o sea, de los sonidos de las letras. Ya no, a los niños ya habrán visto que ya no les enseñan el abecedario A, B, C, sino No. A, B, porque nos aprendemos los sonidos. Entonces, cuando yo ya he recibido esos
pues como esas instrucciones y él recibe una apropiada instrucción sobre la lectura y yo no logro empezar a hacer como todos esos procesos de conciencia fonológica, que es saber cómo suenan las letras, cómo se unen las sílabas, yo ya puedo detectar que puede haber una dificultad y entre más temprano yo intervenga, mejor. Hay una asociación grande entre las dificultades en el lenguaje y la dislexia, entonces siempre digamos que el lenguaje es tan vital que uno no se imagina, no es solamente hablar bien para comunicarme o para relacionarme. Si yo hablo bien me puedo comportar mejor porque puedo expresar en palabras lo que estoy sintiendo, lo que necesito, hay menos pataletas, pero también con el lenguaje, entonces posteriormente voy a ser capaz de codificar las palabras. Si yo más o menos entre los 2 años y medio, 3 años, yo veo que los niños no van al mismo ritmo que los pares, nos han estigmatizado mucho el comparar y sí, está bien no comparar, pero el cerebro es el cerebro, yo siempre les digo, no, uno no es tan especial, ¿cierto? Y si el cerebro a la misma hora de todos no se desarrolló, algo está pasando, es mejor intervenir temprano que tarde, que es otro mito muy grande. Hay que esperar, déjelo cada niño a su ritmo. No, hay que aprovechar la neuroplasticidad del cerebro y que muy temprano él nos va hablando para hacer intervención. Entonces, como diagnóstico, pues como nombre se puede esperar, pero como intervención se puede empezar desde temprano. Va muy acompañado de otro tipo de eso no. Que eso es un trastorno de otros trastornos, o sea, de dislalia, de disgrafía, de todo ese tipo de trastornos también sí son trastornos. Sí, trastornos específicos del aprendizaje. Va muy acompañado típicamente de mucha comorbilidad con el déficit de atención, con el TDAH, se presenta mucho junto y con la excepcionalidad. Son niños y niñas o personas muy inteligentes, muy capaces y que, como les contaba ahora, tienen fortalezas en otras áreas, que eso es lo espectacular de la neurodiversidad. Y es que hoy nos damos cuenta que no son necesariamente solo deficiencias, sino que son otras configuraciones cerebrales. Esa es la diversidad en cuanto al cerebro, neurodiversidad. Y entonces, ¿cómo aprovechar esas cualidades intelectuales que puede tener y ayudándole, obviamente, en un sistema educativo tradicional a poder sobrellevar las otras dificultades que tiene por otro lado? Súper, lo primero es conocerlas, conocer cuáles son esas fortalezas. Típicamente, las más asociadas a los cerebros con dislexia tienen que ver con lo gráfico, con lo visoespacial, porque cuando nosotros aprendemos a leer, las personas ya por ejemplo, te dicen la palabra taxi y a uno se le viene la palabra escrita, la T-A-X-I. Sí. Las personas con dislexia no hacen este proceso nunca por el resto de su vida, sino que piensan en el gráfico. Entonces su cerebro tiene una capacidad visoespacial espectacular, grandes arquitectos, grandes directores de cine, artistas, personas supremamente creativas, personas que dentro de las profesiones tradicionales son muy exitosos porque hacen las cosas diferente, porque simplifican mucho las cosas. Hay una persona pues que es un ícono de la dislexia en el mundo, que es Richard Branson, el de Virgin Mobile, que habla que es el éxito de su compañía es que el cerebro disléxico simplifica todo mucho, es muy hábil en hacer conceptos porque no se pone como con todo el adorno de la lectura. Entonces él dice que la forma en la que él ha crecido progresivamente su empresa es por ese pensamiento tan simple, y él dice, si no lo puede entender un niño, no me interesa, no lo puede entender nadie, ¿cierto? Entonces todas las comunicaciones, las instrucciones se dan de manera muy simple. Y yo puedo aplicar eso con los niños y niñas con dislexia, conocer sus fortalezas y ser capaz de aprovecharlas para que aprenda lo mismo que va a aprender otro niño y hacer lógicamente adecuaciones que tanto el sector privado como público está en la obligación de hacerlo con estos niños y niñas, y se vuelve un desgaste menos para los profes. Muchos profes piensan que hacer acomodaciones para los niños va a ser más trabajo para ellos, pero al contrario, como va a facilitar el aprendizaje, van a disminuir las dificultades en el aula, las distracciones, y vamos a mantener motivados a niños muy capaces, niños que nos pueden aportar mucho al grupo, y vamos a conocer
un mundo espectacular que es el cerebro disléxico. Me encanta, lo que puede ser un problema, pues se convierte en toda una oportunidad para ser exitosos. Eli, vamos a aprovechar porque tenemos pregunta a través de nuestro WhatsApp y ya tenemos una televidente precisamente con una inquietud y yo también tengo la mía, pero después de ella porque ella es primero que yo. Pero pues, a ver que Caro nos ponga cuál es la pregunta. Dice, buenas tardes, mi niño de 13 años no pronuncia bien la letra G y L. Tiene una lelita gruesa. Una telita. Tiene un frenillo. Telita. Bajo la lengua. Sí, bajo la lengua. ¿Esto tendrá algo que ver con el tema? Muchísimas gracias. 100%, creo que pues no tiene, 100% no tiene que ver con la dislexia, sino con el frenillo, con la telita que tiene debajo de la lengua. Es importante consultar con un ortopediatra o fonoaudióloga, pues como para hacer el diagnóstico, pero la intervención como tal la hacen las ortopediatras. Mira, ahorita yo sí, porque si es la telita y es muy grande, yo digo porque yo la tengo. Entonces ahí yo le puedo contestar. Este tema es mío. Este tema es mío porque yo lo tengo. Entonces, si la telita es muy grande y le impide mucho la pronunciación de alguna de las palabras, se corta con el odontopediatra. Y luego, como ya tiene 13 años, igual sí, porque sí, tiene que ir con fonoaudiólogo para que le haga esa reestructuración a la forma de hablar y de pronunciar. Pues es que aquí precisamente la lengua. va mi pregunta y es que ahorita dijiste algo que me sorprendió y es que el tema de la lectura es mucho más importante en el tema del oído que en el tema visual, cuando uno pensaría que es primero lo visual. Entonces aquí va porque digamos que como papá se nos ha hecho mucho énfasis últimamente en cómo les hablamos a nuestros hijos, o sea, cómo el pronunciar bien las palabras, o sea, tener ese ejercicio con ellos desde temprana edad es importante. Se puede evitar el tema de la dislexia y aquí va, hay un tema genético ligado a ello y es dislexia para toda la vida, mejor dicho, tan. Le hiciste como 5 preguntas en una. Tiene que verlo uno con lo otro. O sea, te hizo todo el balance ejecutivo en una sola pregunta. Pero está muy relacionado, entonces perfecto. La dislexia tiene un componente genético altísimo. 90% de las veces estamos sentados con las familias dándoles el diagnóstico y son lágrimas de los papás y mamás diciendo que me hubieran ayudado a mí, que lo hubieran descubierto a tiempo. Se sienten completamente identificados y han sufrido mucho sin necesidad, porque digamos que no es un trastorno del aprendizaje que no tenga mucha solución. Se habla de sobreponerse a la dislexia, desarrollar habilidades, mejorar en la lectura. La intervención temprana de hasta 4º grado muestra que la brecha se cierra casi por completo, pero no se habla de quitarse o ponerse porque no es una enfermedad, sino un trastorno. Y la intervención la debe hacer fonoaudiología o docentes formados en algo que se llama la ciencia de la lectura, Science of Reading o SOR, son como las letras que vemos más comúnmente, pues como dentro de estas teorías, pero deben ser personas que trabajen basados en la ciencia de la lectura, si usan Nacho Lee, si enseñan las palabras de memoria, si te ponen a memorizarte el abecedario, si le dicen a las letras B, C, bandera roja. Sí. No están trabajando basados en ciencia de la lectura y es importante que lo haga una fonoaudióloga que además también esté formada en eso. Hay muchos personajes, incluso famosos, y tú lo decías, mucha gente del mundo de las artes o muchos intelectuales también han sido o son disléxicos. E incluso acá estaba leyendo Andy Warhol, Cher, Henry Ford, de Jennifer Aniston, John Lennon, mejor dicho, un montón, ¿no? Y miren, por ejemplo, hablamos de John Lennon como compositor, no solo como músico, ha tenido una carrera realmente significativa y no impidió su dislexia el poder escribir grandes letras. Y no solamente con eso, hoy se habla de dislexia, en su época muy seguramente no tenía ni siquiera nombre, o sea, no se sabía qué era. ¿Te imaginas de la época de Henry Ford? O sea, realmente lo que es mi cerebro piensa distinto, aproveche las capacidades que cada cerebro y cada inteligencia tenga, diagnostíquelo rápido para que le pueda ayudar en su mejor provecho, pero va a tener una vida completamente normal y más bien permítale el libre desarrollo de su creatividad para que realmente sea feliz haciendo lo que sepa hacer. Así es. Muchísimas gracias. ¿Cómo te encontramos en Instagram? @_growth, GROWTH _. Oh, perfecto. Y pregunta, pues a esta ya sí es
Ya, yo también ¿Qué tuviste? ¿Niña o niño? ¿Cómo se llama y cuánto tiene? Tengo un niño de 9 años que se llama Benjamín, que tiene dislexia. Lo vamos a invitar porque explica espectacular ahí en Instagram. Pueden encontrar el cómo explica todo este tema de la dislexia. Y tuve a Olivia, que tiene 3 meses, y es una cosa. No. Claro. Además, porque es que volviste a arrancar, uno tener un niño de 9 años y volver a empezar, eso es Fue una viento, buena experiencia. No, pero te digo que los cogen mamás más tranquilas, entonces también es una experiencia que se vive muy chévere. Lo hice muy a conciencia. Yo sabía que juntos no quería hacer muy bien la tarea, poder tener el tiempo, no estar afonada porque llegó el otro. Y fue súper deseado, lo hicimos a mucha conciencia y ha sido un proceso súper lindo. Así es uno más tranquilo, más maduro. El hermano pues se muere de amor. Es un proceso muy lindo, esa diferencia. Además que yo siempre he pensado que tener hijos no es una obligación, sino una decisión de amor. Sí, y cuando se toma, totalmente. se debe hacer con toda la conciencia del mundo. No importa si se llevan meses, si se llevan años o si se llevan muchos años. El tema es Así es, disfrutarlo con amor. uno no tiene otro hijo por darle un hermanito al hijo que ya tiene, ¿cierto? Uno lo tiene porque es un deseo profundo y uno de los deberes que tenemos los papás, que está dentro de la convención de la niñez, es a tener hijos responsablemente, a saber responsablemente cuántos hijos podemos tener. Entonces sí, es una decisión de mucha conciencia. Pues Elisa, muchísimas gracias por permitirnos entrar hoy al cuarto entonces de Olivia hoy. Te mando un abracito muy grande y hasta que nos veamos personalmente. Mil gracias, lo mismo para ustedes, gracias por esta invitación. La próxima nos traes a Benjamín para que nos explique. Y a Olivia yo la cargo, no tengo problema. Están todos Ya juntos. súper acompañada. No, ya a distancia, ya cargo ajenos, ya propios, no, ya esta fábrica se cerró. Pero bueno, sin cambiar de temas, el día de hoy me encanta cuando tenemos estos temas porque nuevamente nos demuestra que no hay nada más complejo en la vida que uno tener la desinformación. O sea, la ignorancia es la que hace que definitivamente estos trastornos o estos problemas terminen siendo gigantes. Cuando si realmente tenemos conocimientos podemos potencializar y más allá gustar a muchos papás precisamente por un diagnóstico y su hijo tiene dislexia y dice ya se me acabó el mundo. Por el contrario, es una oportunidad para potencializar a ese niño que llegó con grandes dones a este mundo para ser realizables. Y a la televidente que nos escribió a través de WhatsApp, pida la cita porque el niño tiene 13 años y a los 13 años realmente hay un bullying muy fuerte también cuando no pronuncian bien y todo y en el tipo de las cosas que tienen que ver con la fonética y que tienen que ver con el frenillo realmente se soluciona para que él pueda sentirse tranquilo y sentirse feliz a hacerlo, que esta es la etapa más importante a para hacerlo sin miedo. Listo, que eso en 3 citas vea, sale de una. Nos separamos un segundo, ya regresamos con más.